¿Alguna vez has escuchado una historia donde alguien prospera, pero en lugar de alegrarse por él, los que están a su alrededor comienzan a murmurar? ¿De dónde nace esa palabra? ¿De la verdad o de la envidia? La historia que vamos a explorar hoy en la Torá nos muestra algo muy humano. Cómo el corazón de una familia puede llenarse de sospechas cuando alguien comienza a prosperar. Y todo comienza con un versículo muy revelador. Bereshit capítulo 31 versículo 1 dice: Mas él había oído la palabra de los hijos de Labán diciendo: Ha tomado Jacob todo lo que es de nuestro padre, y con lo de nuestro padre él ha hecho toda esta riqueza. Quiero iniciar esta parashá tocando un tema muy importante que quizás no se le da el trasfondo como debería. Hay un gran dicho que dice: los hijos son el reflejo de los padres, y este tema es el que quiero abordar. Bereshit capítulo 31 versículo 1 nos muestra cómo Jacob escucha a los hijos de Labán murmurando contra él. En el momento que ellos dicen que Jacob le ha robado a su padre y que todo lo que él tiene es gracias a su padre Labán, pero ¿qué tan cierto es esto? Regresemos antes de que Jacob llegue a la tierra de Labán. Leamos. Bereshit capítulo 29 versículo 1. Alzó Jacob sus pies y se encaminó hacia la tierra de los Bene Kedem. Jacob viene huyendo de Canaán debido a que engañó a su padre y a su hermano al robarse la bendición que por derecho le pertenecía a su hermano Esab. Su madre le dice que vaya a la tierra de su hermano Labán, que se encuentra en el oriente. Ahora leamos Bereshit capítulo 29 versículo 9. Todavía él estaba hablando con ellos cuando Rachel vino con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Aquí viene un dato interesante que no podemos dejar pasar sin darle un contexto. Jacob ve llegar a su futura esposa Rachel, pero la Torá deja un dato importante. Rachel llega con las ovejas y dice, pues ella era pastora. Aquí quiero regresar antes del encuentro entre Jacob y Rachel, para comprender lo de ser pastora. Leamos, Bereshit capítulo 29 versículo 2. Avistó y he aquí que había un pozo en el campo y habían allí 3 rebaños de ovejas que yacían junto a él, pues de aquel pozo abrevaban a los rebaños y una piedra grande había sobre el brocal del pozo. Bereshit capítulo 29 versículo 4. Le dijo a Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois vosotros? Ellos dijeron: somos de Harán. El versículo 2 y 4 detallan que Jacob se encontraba en un punto de reunión donde los pastores llegaban a dar de beber a sus ganados. El versículo 2 habla de que se encontraban 3 rebaños. Recordemos que aquí todavía no se encuentra Rachel. Y el versículo 4 nos muestra que habían hombres cuidando esos rebaños, ya que el versículo muestra que Jacob les dice hermanos míos. Ahora estas personas, cuando Jacob le pregunta si conocen a Labán, ellos le dicen que sí, y afirman que su hija está por llegar. Quizás podría parecer extraño que una mujer sea pastora de ovejas, pero esto era muy común en esos tiempos, que las mujeres jóvenes y solteras participaran como pastoras de ovejas, pero en rebaños pequeños. Estudios académicos coinciden en que, en sociedades pastoriles del Antiguo Oriente Próximo, las mujeres y niños manejaban rebaños familiares de ovinos más manejables que ganado mayor, mientras que los varones adultos solían encargarse de rebaños institucionales grandes. Esto quiere decir que en ese momento Labán no tenía gran riqueza. Era una familia que económicamente tenía un rebaño pequeño, es por eso que Rachel se encontraba cuidando el rebaño de su padre. Después en Bereshit capítulo 30 nos muestra que Jacob, después de trabajar 14 años por Lea y Rachel, le pidió a su suegro Labán que lo dejara ir, pero encontramos unas palabras que Labán le dice a Jacob. Bereshit capítulo 30 versículo 27 dice: díjole Labán: si pude yo ahora hallar gracia ante tus ojos, he sabido por adivinación que Adonai me ha bendecido por tu causa. Aquí Labán le da el mérito a Jacob, que toda la riqueza que tiene ha sido a causa de él. Él sabía que Hashem lo estaba bendiciendo y esa bendición le estaba alcanzando a él también,
Y aquí vemos cómo se cumple la profecía que recibió su abuelo Abraham en Bereshit, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra. Jacob estaba cumpliendo la promesa, estaba bendiciendo la casa de Labán. Ahora leamos Bereshit capítulo 30, versículo 30. Pues poco es lo que tú tenías con anterioridad a mí, mas se ha acrecentado copiosamente y te bendijo Adonai en pos de mis pasos. Y ahora, ¿cuándo habré de hacer yo también para mi propia casa? Aquí Jacob reafirma que cuando conoció a Labán tenía poco. Esto evidencia por qué Rachel era pastora. Labán no tenía grande ganado, pero ahora él tenía un grande rebaño a causa de su yerno. Bereshit capítulo 30 de los versículos 43 dice: se expandió el hombre mucho, y tuvo muchas ovejas y siervos y esclavos y camellos y asnos. Vemos cómo Jacob fue bendecido en esa tierra. La Torá muestra que tuvo demasiadas ovejas, adquirió siervos y esclavos para que pudieran cuidar y atender todos sus bienes, ya que la Torá habla de que tenía camellos y asnos. Esto quiere decir que al igual Labán también contaba con muchos siervos y ganado, y es aquí donde retomamos el versículo de esta parashá. Leamos Bereshit capítulo 31 versículo 1. Mas él había oído las palabras de los hijos de Labán diciendo: ha tomado Jacob todo lo que es de nuestro padre, y con lo de nuestro padre él ha hecho toda esta riqueza. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Por qué los hijos de Labán afirman que Jacob le estaba robando a su padre? ¿De dónde viene esa idea? Para eso tengo que enumerar la personalidad de Labán. Labán es mentiroso. En Bereshit capítulo 29 de los versículos 23 al 25, Labán engaña a Jacob, haciéndole trabajar 7 años por Rachel, solo para darle a Lea en su lugar durante la noche de boda. Era tramposo. En Bereshit capítulo 31 de los versículos 7 y 41, Labán cambia constantemente los acuerdos salariales para despojar a Jacob de las ovejas que le correspondían. Y la última personalidad de Labán era malo. Bereshit capítulo 31 versículo 15, Labán es descrito como alguien que trata a sus propias hijas como mercancía y a Jacob como un siervo esclavo, sintiendo celos de la prosperidad de Jacob. Al ser Labán una persona mentirosa, tramposa y mala, no puede parecer extraño que Labán estuviera hablando mal de Jacob a sus hijos, envidiando cómo prosperaba y cómo iba en aumento y en aumento sus riquezas. Ahora bien, ¿qué dicen los sabios sobre esto? Los sabios ven este verso el comienzo del deterioro de la relación con Labán por envidia y calumnia de sus hijos. No fue Jacob quien robó, sino que Hashem lo bendijo abundantemente pese a los intentos de Labán de perjudicarlo. Esto enseña lecciones sobre Asgajá, que significa providencia divina, el peligro de la envidia y cómo los justos prosperan incluso en entornos hostiles. Cuando observamos esta historia con detenimiento entendemos algo profundo sobre el corazón humano. La prosperidad de una persona puede revelar lo que hay en el corazón de quienes la rodean. Para algunos será motivos de alegría, para otros será motivos de sospecha y envidia. Pero el mensaje espiritual es claro. Cuando la bendición proviene de Hashem, nadie puede detenerla. Y aquí es donde el mensaje de Yeshua cobra vida para nosotros hoy. Yeshua enseñó que el corazón humano se revela por sus frutos. Cuando alguien habla con envidia, con acusaciones, con calumnia, muchas veces no está describiendo la realidad. Está revelando lo que hay dentro de su propio corazón. Por eso el llamado del reino es distinto. No vivir con envidia, no hablar con malicia, no levantar sospechas contra el prójimo, sino vivir con justicia, humildad y confianza en Hashem. Porque al final la bendición verdadera no viene de los hombres, viene de Dios. Shalom.